Reflexiones del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 19 al versículo 24. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. Le dijeron: Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Reflexionemos unos minutos sobre la identidad del profeta Juan. Juan, conocido también como el Bautista, es uno de los personajes más importantes de la historia, como ya lo hemos mencionado anteriormente, porque es el par de aguas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es el último de los profetas que anunciaron al Mesías y en boca de Cristo, el más grande de todos los hombres nacidos de mujer, probablemente por su labor desarrollada como precursor mesiánico. En esta porción, el profeta Juan es cuestionado por los religiosos de la época, los sacerdotes y los levitas, quienes fueron enviados de Jerusalén por mano de los fariseos, con preguntas que nos ayudan a entender un poquito sobre la identidad del profeta Juan. La primera pregunta que le hacen es: ¿tú quién eres? Evidentemente ellos no tienen ni idea de quién es este personaje, pero es un personaje importante porque después de 400 años aproximadamente, donde no hubo revelación ni profetas, se ha levantado en el desierto un personaje proclamando un mensaje que atrae a multitudes, un mensaje que escandaliza, es innovador y que muy probablemente es una manifestación de que algo grande está ocurriendo. A la pregunta de ¿tú quién eres?, Juan confesó y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. La respuesta de Juan probablemente tiene que ver con el hecho de que la gente religiosa que lo está cuestionando tenía en mente la llegada del Mesías, ya que ese era el pensamiento y la expectativa que se tenía durante siglos. Y antes de responderles positivamente quién es Él quiere dejar muy en claro que Él no es el Cristo, Él no es el ungido. Recordemos que en el capítulo 1, versículo 8, el apóstol Juan nos dice del profeta Juan que no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Pero no solamente el apóstol Juan dice que él no era la luz, sino que el mismo profeta Juan el Bautista confiesa: Yo no soy el Cristo. Y aquí podemos ver entonces la humildad, el reconocimiento y la transparencia de un hombre de Dios que reconoce con humildad cuál es su lugar y su posición. Yo no soy el Cristo, confesó y no negó. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? El Antiguo Testamento o la revelación del Antiguo Testamento termina con Malaquías, un profeta que en su último capítulo profetizó que antes de que viniera el día del Señor espantoso y terrible, Dios nos enviaría al profeta Elías, un profeta emblemático y muy conocido en el Antiguo Testamento, sobre todo en los libros de los reyes de Judá y de Israel, quien, recordarán, fue arrebatado por Dios o fue llevado vivo a la presencia de Dios, y de quien no se supo más hasta que Malaquías nos dice en sus últimos versículos que antes de que llegue el día del Señor,
Dios nos enviaría al profeta Elías. Ahora bien, los hombres enviados por los fariseos le preguntaron, ¿eres tú Elías? Y nos damos cuenta que el profeta Juan dice, no soy. Y esto es sorprendente porque ¿cómo podemos explicar el hecho de que el mismo Jesús en Mateo capítulo 11 afirmó diciéndonos en el versículo 14 que Él es aquel Elías que había de venir? Entonces, ¿cómo explicamos que el mismo profeta Juan dice, yo no soy Elías? Y Jesús dijo, Él es aquel Elías que había de venir. Bueno, esto es muy sencillo. Por una parte, Juan no es Elías. O sea, él no es Elías del que se nos habló en el Antiguo Testamento. No es el mismo personaje, no es el mismo profeta. Probablemente los judíos tenían la idea de que Elías había regresado del cielo a la tierra. Y Juan les está dejando en claro que él no es Elías, él es un personaje diferente al profeta Elías. Sin embargo, cuando Jesús dijo que él es aquel Elías, lo que nos está diciendo es que él es ese personaje de quien nos habló Malaquías. Él es el Elías que habría de venir. No que fuera Elías regresando del cielo, sino que, como dice Lucas en sus primeros capítulos, venía con el mismo poder y con el mismo carácter o espíritu del profeta Elías. No es el mismo personaje, pero contienen una semejanza y por eso el profeta Malaquías lo llama el Elías que habría de venir. Dejando en claro eso entonces, él no es el Cristo, él no es el profeta Elías, sin embargo, él es el Elías que habría de venir, pero no es exactamente el mismo personaje. Le vuelven a hacer una pregunta, ¿eres tú el profeta? Hermanos, decir que él fuese el profeta o fuese el Cristo es lo mismo, porque el profeta anunciado por Moisés en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 y verso 18, es meramente un oficio que funge el Cristo, recordando que Cristo es rey, profeta y sacerdote. Entonces el profeta Juan ni es el Cristo, ni es el Elías, o no es Elías que regresó del cielo, ni es el profeta. Ahora déjenme aclarar algo. Juan sí era un profeta. Era el Elías que habría de venir, pero no era el personaje Elías que nosotros conocimos en las historias del Antiguo Testamento. Ahora en el versículo 22 le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan responde, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esto lo dijo Isaías unos 750 años antes de su aparición, en el capítulo 40, verso 3 de su profecía. Y Juan tiene muy en claro que él es esa voz de la que profetizó Isaías. Una voz clamando en el desierto, literalmente estaba predicando en el desierto, pero espiritualmente el pueblo estaba en un desierto espiritual, dominados por la religión, el desconocimiento, entre otras cosas, y su mensaje era, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Debemos agradecerle a Dios de que siempre en los momentos más oscuros, en los momentos más desérticos, donde hay escasez espiritual, donde no hay voz de Dios muchas veces, Dios siempre levanta una voz para que se predique la verdad, para que se anuncie la verdad. Y hace 2000 años aproximadamente, antes de la llegada de Cristo, Dios levantó a este profeta como una antorcha que alumbraba en un lugar oscuro, como un balde de agua fresca en un desierto espiritual donde no había revelación, no había palabra de Dios, no había misericordia por las personas dispersas que no tenían pastor. Pero Juan fue un bálsamo, Juan fue un personaje
que alumbró y dio palabras de salvación antes de la llegada de nuestro Señor. Hoy en día usted, como Juan, ha sido creado y enviado a este mundo para cumplir con una misión. Y tal vez su misión no es igual de relevante como la del profeta. Y aunque usted no es el Cristo, y aunque usted no es un profeta importante, usted sí tiene que ser una voz que clame como la voz de Juan en un mundo desierto, en una sociedad donde Dios no es importante, donde la verdad no tiene relevancia. Y en esta mañana oremos para seguir el ejemplo de este profeta y entender que Dios sigue hablando en este mundo, que a pesar de que es un mundo contrario a la verdad, Dios está interesado en las almas que aún no lo conocen y están sedientas de Él. Oremos, hermanos. Padre, te agradecemos por tu palabra preciosa. Permítenos en esta mañana ser exhortados, animados para vivir, actuar y enfocarnos como el profeta Juan. Gracias por su ejemplo y gracias porque tú, Padre, nos has también levantado a nosotros para que con valentía y con amor y con humildad de corazón seamos una luz en este mundo de tinieblas, seamos un balde de agua fresca para un mundo desértico, sin vida, sin Dios, sin verdad. Pero sabemos que tus hijos, Señor, se levantarán por la obra del Espíritu. Te rogamos nos ayudes en nuestras actividades, nuestras labores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.